Conectados con Life, psicología para todos, a un clic de distancia. Hola. Buenas noches a todas, a todos los que se están conectando. Buenas noches, Hernán. ¿Cómo llegas Hola, hoy? Ceci. Bien, motivado. Un programa que me encanta. Nada, súper motivado, súper motivado. El programa de hoy wow, no me ha listado, Dios mío. El programa de hoy me parece del carajo. Bien, me coges fuera de base. ¿Tú cómo vas? Muy bien, contenta de estar una noche más acá en Conectados con Life. Me tomo la palabra para recordarles que Conectados con Life es un espacio que nace con la intención de traer información basada en la evidencia sobre diversas temáticas que se relacionan con nuestra salud mental. Hace 8 días, de hecho, estuvimos hablando sobre duelo. Estuvimos hablando sobre cómo afrontar la pérdida de alguien importante en nuestras vidas, sea esa pérdida por una muerte, sea esa pérdida por una ruptura emocional, o incluso hablamos de duelo o de los diferentes tipos de duelo. No sé que también existe duelo hacia partes de nosotros mismos, hacia momentos vitales. Y tuvimos una invitada que nos educó un montón sobre este tema y nos dio muchísimos tips para poder enfrentar estos momentos difíciles que todos hemos o vamos en algún momento a enfrentar. Así es, hace 8 días creo que pusimos sobre la mesa un tema donde nos permitimos ser lo que buscamos con Conectados con Life, donde permitimos y pudimos mostrar un poco cómo definir uno de tantos conceptos que hemos traído, qué hacer en caso de algo, qué habilidades usar, y es en última lo que estamos buscando en Life, es en última lo que estamos buscando en Conectados con Life, y es lo que hemos venido haciendo a lo largo de este año de trabajo, un año que está a punto de cerrarse también para nosotros en nuestra temporada, con 3 grandes programas que nos quedan, incluyendo el de hoy, y nada, sí, fue una invitada, fue un espacio y fue una interacción con el público del putas. A mí me encantó, ¿sí? Del putas, y perdónenme la grosería, perdónenme la expresión, pero es que de verdad nos movilizó mucho y logramos aclarar un montón de cosas y nada. Entonces, nada, bienvenidos a Conectados con Life hoy. ¿Y de qué hablaremos hoy, Ceci? Hoy decidimos retomar una temática, o bueno, una temática que trabajamos en la primera temporada de Live, de Conectados con Life, es decir, hace un montón de tiempo, ya hace ¿cuánto? ¿2 años? ¿Un año? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Un año. El tiempo es un constructo, eso no existe. Sí, tú. Y que vimos justamente en la maratón de salud mental que tuvimos, es un tema que a ustedes les gustó un montón y que a nosotros personalmente también nos gustó un montón, que es todo este tema de nuestras mascotas, de la relación de estas mascotas con nuestra salud mental, y hoy específicamente vamos a hablar de ese momento cuando mi mascota no me obedece o no me hace caso. Es correcto. Precisamente hace un año estábamos hablando, como tú bien lo dices, sobre qué aspectos debe tener en cuenta a la hora de tener una mascota. Y pusimos el tema precisamente por la época navideña, porque entonces todo el mundo recoge perritos, recoge gaticos, regala gaticos, sin tener un nivel de conciencia claro de lo que implica, ¿cierto? No es, pero no que voy a decir, pero una porcelana, no es el objeto que voy a tener ahí, tampoco es un humano más que lo debo tratar como tal. Entonces, a razón de eso surgió, y hoy vamos a hablar precisamente de eso, de cómo lidiar, cómo llevar, cómo entender ese comportamiento de nuestras mascotas, ¿cierto? Que sin duda alguna ese comportamiento de esa mascota que vive con nosotros, pues puede llevar a que se afecte la relación en nuestro entorno familiar, la relación con nuestra mascota precisamente, ¿cierto? Porque como humanos que somos, creo yo que nuestro invitado nos va a clarificar esto, pero solemos interpretar mucho de lo que pasa con ellos. Interpretamos, pensamos por ellos. ¿Por qué me mira así el chiquitín? ¿Porque ya tiene hambre o porque hizo algo malo? No sé, o sea, empezamos a meter en este mundo. Entonces básicamente lo que buscamos hoy es básicamente poder tener una aproximación, dejar claras algunas variables específicas de por qué en realidad nos terminan desobedeciendo, si es que nos desobedecen. Si es que es así, eso lo vamos a ir clarificando. Ese fue el título que le pusimos, pero ya iremos desmitificando mucho eso. Sí, en ese primer programa justamente hablábamos un montón de cómo tener mascotas está relacionada a nuestra salud mental y puede
como oscilar, como siempre nosotros decimos, de lado a lado. No todo es color rosa, no todo es color así re oscuro. Y si bien hay un montón de evidencia de que tener una mascota genera efectos positivos en nuestra salud mental, sí, nos ayuda a centrar la atención, estimula la interacción social, mejora el sentido del humor, favorece el contacto físico, el estado físico, un montón de cosas que son muy importantes. No podemos rechazar o ignorar el hecho de que tener mascotas es también, o puede ser también muy estresante, ¿sí? Puede generar un montón de dificultades. Justo antes de conectarme al programa, le contaba a Hernán que yo recuerdo, hoy por la mañana recordaba a algunos consultantes que me hablaban específicamente de esto, y es como, decían, Ceci, es que a veces es demasiado, como que me siento muy estresada, no estoy logrando que hagan estas cosas, me peleo con otras personas por mi mascota, como lo decía hasta ahorita, me peleo con mi familia, me siento como una mala dueña de gato o de perro porque no estoy pudiendo, no me salen las cosas, y no todo siempre es tan fácil, ¿sí? Hoy incluso también le contaba a Hernán, no dormí nada, ustedes me ven así por el maquillaje espectacular, pero yo no dormí nada por este adorado, fantástico señor que siempre está acá, ¿sí? Es como, ¿pero por qué? Si le estoy diciendo que no más, si lo estoy regañando, o si por lo contrario estoy intentando reforzar, y ahorita vamos a ver esto, otras conductas que sí funcionan, ¿por qué no me obedece? Y eso puede generar un montón de frustración. Mira, estás diciendo algo que es muy cierto y que así no lo crean, nuestro trabajo como terapeutas llega mucho, como tú bien lo dices. No es en vano que hagamos remisiones. Yo suelo hacer remisiones de mis consultantes a expertos en el tema. Precisamente nuestro experto es una de las personas que más remisiones me ha recibido. Precisamente por eso, porque lo que uno encuentra es que, no sé, pero es como un espectro de las mismas quejas, ¿sí? Es que mi perro es agresivo, o es que está teniendo comportamientos destructivos, o es que tiene posiciones en lugares que no debería tener, ¿sí? O cuando yo me voy él se desespera, o que ladra mucho, maulla mucho, o que le tiene miedo a ciertos sonidos, o que cuando lo saco a pasear, mejor dicho, es un tormento para mí. Yo no sé si sufre más el amo, sufre más la mascota, o que es altamente hiperactivo, ¿sí? Y empezamos a encontrar todo esto, y sin duda alguna, cómo es importante el poder identificar cuando la mascota nos está dando algún tipo de señal, cuando la mascota nos está diciendo que algo está sucediendo, ¿sí? Sin necesidad de llegar a hacer interpretaciones altamente humanizadas, la mascota nos está dando información, ¿sí? Sobre problemas que pueden estar atravesando. Ahí es donde tenemos que estar atentos, tenemos que estar alerta por lo que tú dices, por lo que reportan tus consultantes, por lo que reportan mis consultantes, por lo que te pasa a ti, por lo que me ha pasado a mí, teniendo también dos mascotas, ¿sí? Sin duda alguna. Entonces creo que esto definitivamente nos va a ayudar un montón, y pues vamos poniendo sobre la mesa que empezamos a encontrar, diría yo, quejas muy similares. Total. Es muy cierto, o sea, dependiendo también del tipo de mascota, pero también de la relación entre las mascotas, de la relación de la mascota con los familiares o las otras personas de la casa, digamos que las problemáticas pueden ser similares, la agresividad, comportamientos destructivos, todo esto que tú nos habías hablado ahorita, y yo creo que es muy importante traer estos temas o poner estos temas sobre la mesa. Si solamente conocemos que más o menos 6 de cada 10 casas colombianas tienen mascotas, ¿sí? Hay una cifra elevadísima de abandono de mascotas, muchas veces porque es como no pude, es demasiado, ¿sí? No entendí, no logramos entender genuinamente, por ejemplo, qué es el comportamiento, qué son esas reacciones que puede tener un animal frente al ambiente que le rodea, qué es normal, qué no es normal, ¿sí? Cómo podemos enfrentarnos a estas dificultades de comportamiento que nos presentan, y cómo, por ejemplo, basándonos desde el estudio del comportamiento animal, que nos habla de la etología, podemos aprender un montón y solucionar un montón de dificultades que podemos tener, o aceptar cosas que quizás no son tan problemáticas como pensamos que son. Yo te escucho y pienso también en la manera en que nuestras mascotas también deben adaptarse. No sé, espero esto lo podamos conversar con el invitado, pero la manera en que nuestras mascotas suelen adaptarse al medio en el que están, ¿no? O sea, hablamos de animales domésticos, pero realmente ellos no están necesariamente en un constructo, en un entorno natural para ellos, están en diferentes tipos de ambientes, ¿sí? Ambientes que hemos creado nosotros como humanos, crianzas que hemos favorecido nosotros, reglas que hemos favorecido nosotros, espacios que hemos favorecido nosotros. Yo creo que esto también comienza a ser algo
muy complejo para la mascota, para ese perro, para ese gato, no sé, para esa ave muchas veces. A mí me causa mucho ruido el tener aves enjauladas, me causa mucho ruido, me causa mucho malestar, ¿sí? Pero lo difícil que es para los animales tener que adaptarse a eso. ¿M? Que por fortuna y sin duda alguna, pues existen los principios de aprendizaje, ¿no? Existen esos principios que la psicología nos ha enseñado. Voy a decir algo y espero no ser castigado, Dios mío. Aquí me arriesgo a que se desconecte a alguien, pero ahí. Donde he logrado entender, sí, donde he logrado entender, sí, donde he logrado entender que si a veces no los aplicamos, esos principios que nos enseña la psicología en nosotros, si no los aplicamos en nuestros hijos, si no los aplicamos con nuestra pareja, si no los aplicamos con nosotros, ¿cómo carajos esperamos aplicarlos con nuestras mascotas? Pero que sin duda alguna funcionan, sin duda alguna funcionan esos principios de aprendizaje. Entonces, qué bueno que podamos también tener una conversación ahora en un rato y poder conversar sobre eso. Ojalá, ojalá no. Sé que vamos a hablar un montón de eso, de esos principios de aprendizaje. Espero que podamos también normalizar ciertas cosas o entender cómo, o más bien volver a entender que es lo que tenemos son animales y quizá no personas, y quizá eso nos permita generar un poquito más de tolerancia ante ciertas dificultades que se pueden generar, o incluso ponernos la lupa sobre nosotros en vez de ponerle siempre la lupa al animal y pensar, es que me tocó el perro bravo, o me tocó el gato histérico, o me tocó el perro agresivo, que quizá no es tan cierto, ¿sí? Quizá tenemos que más bien girar ese espejo hacia nosotros y ver qué podemos hacer, tampoco diciendo, todo es mi culpa, no. Los animales tienen sus temperamentos, o sea, lo sabemos, eso es parte también de traer un animal a la casa, pero podamos como voltear ese espejo y decir, ¿qué puedo hacer yo en este caso? ¿Sí? En vez de estar ahí dándole vueltas no está funcionando, por decirlo así. Así es. Pues así, creo que sin duda alguna, creo que necesitamos ya arrancar con nuestro invitado, arrancar a conversar, a preguntar, a bombardear y a poder clarificar un montón de cosas. Nada, nos vamos a un comercial y ya nos vemos con nuestro invitado. Hola, en LifeSense tenemos una nueva línea de agendamiento de consultas psicológicas. Si quieres solicitar tu cita, puedes comunicarte por llamada telefónica o escribiéndonos por WhatsApp al número 311-508-9902. También tenemos otros medios de contacto que queremos que conozcas. Para recibir información y soporte sobre los servicios que ofrece LifeSense o comunicarnos tus sugerencias e inquietudes, puedes contactarnos al número 319-481-9262 o al correo servicioalcliente@lifesense.com.co. Si eres una persona que está interesada en cursos o en formación profesional, puedes escribirnos al correo electrónico formacion@lifesense.com.co. Y por último, si quieres conocer sobre nuestro portafolio para empresas, te invitamos a escribir al correo servicios@lifesense.com.co. Recuerda que en LifeSense tenemos las puertas abiertas para ti. LifeSense, por la vida que quieres vivir. Te pillaron bailando. Muy bien. Bueno, ay, perdón, me ganó. Perdón. Bueno, ¿quién nos acompaña? ¿Estás feliz? Eso está bien. Bueno, ¿quién nos acompaña? Hola, Vane. Gracias, Vane, por llegar en ese momento. ¿Cómo vas? Bien, ¿y ustedes qué tal? Pues parece que la más feliz acá es Ceci hoy, entonces, bien, Vane. Bueno, ¿a quién tenemos el día de hoy, Vane? Bueno, el día de hoy tenemos a un psicólogo egresado de la Universidad Católica de Colombia. Posee una maestría en neurociencias y biología del comportamiento. Ha sido decano académico, director de investigaciones, director de laboratorio y docente titular. Actualmente es el director de Cultura Canina. Es un colegio pedagógico canino y guardería campestre donde se aplican conceptos de la psicología, la neuropsicología, la psicología comparada, la etología y la sociobiología. Entonces, le damos la bienvenida a Juan Pablo. Bueno, pues muchísimas gracias realmente por la invitación y por la buena vibra, la buena atmósfera que se genera siempre en el programa. Dispuesto a darlo todo el día de hoy. También quiero compartirles mi felicidad. Estoy recién papá, entonces quiero dedicar el programa a mi bebé Ana Victoria
y también le quiero dedicar el programa a mi equipo de trabajo de Cultura Canina, del cual me siento muy orgulloso, y a la familia de Cultura Canina, a la cual pues algunos de ustedes también pertenecen. Felicitaciones, qué alegría. Ahora sí estoy más feliz, más feliz. Qué alegría tenerte acá y qué alegría que puedas dedicarle este programa a esa nueva persona que es tan importante para ti. Muchas gracias. Ay, Juanpa, sí, qué bueno y qué bueno saber que tu hija esperamos tenga un buen camino con las mascotas y que tenga un buen conocimiento sobre todo este estilo relacional, que probablemente se lo vas a transmitir y se lo vas a enseñar, ¿no? Sí, Y a claro que sí. Cultura Canina, pues también, hombre, todo un equipo de trabajo ahí que sí, yo creo que muchos de los que estamos conectados sabemos del trabajo de tu equipo. Entonces, nada, bienvenido. Arranquemos, Vane, ¿con qué arrancamos? Bueno, entonces nuestra primera pregunta sería, ¿por qué mi mascota no me hace caso? Bueno, vamos a comenzar haciendo una pequeña reflexión sobre un concepto que es el concepto de mascota, ¿sí? Esa palabra creo que estuvo de moda por ahí en los 80s, en los 90s, pero, y tal vez lo usamos porque lo aprendimos de nuestros padres. Sin embargo, creo que ese concepto ha trascendido, ha evolucionado bastante, a tal punto que ellos hacen parte ya de la familia como tal, de una u otra manera, primero que todo. Y segundo, creo que es más apropiado que los llamemos animales de compañía. ¿Mm? Más allá que mascotear, más allá que ese concepto que me parece un poco cosificante en algún sentido, podemos utilizar el término animales de compañía. Entonces, es la invitación para que utilicemos mejor ese concepto, aunque muchas personas los llaman perrijos o los llamamos perrijos también, ¿sí? Muchas personas antropomorfizan, que es el concepto técnico, pero pues lo vamos a llamar humanizarlos. Que en algún sentido es algo inevitable, pero que en otro sentido puede ser algo perjudicial para su desarrollo y para la interacción que tenemos junto con ellos. Entonces, si tu pregunta es ¿por qué mi animal de compañía no me hace caso? Lo primero que debemos tener en cuenta es ¿qué es hacer caso? ¿Sí? ¿Qué es la obediencia? ¿Qué es... que tiene que ver todo el tema de la contextualización y la ecología del perro en donde vive? Hernán hace un momento nos dice una cosa muy interesante, y es los animalitos ahora viven en los barrios, en las casas, en las habitaciones, y realmente la reflexión es, ese es el contexto natural en el cual ellos se han desarrollado evolutivamente. Es decir, si los perros y los lobos, si los perros más o menos tienen un desarrollo evolutivo de 25.000, 35.000 años, y los lobos muchísimos más años, miles de años más, pues creo que el momento de estar en casas, en barrios, en apartamentos, es realmente un pestañeo, ¿sí? Si lo comparamos con todo el desarrollo evolutivo en el que ellos se han desarrollado. Ellos son animales de la montaña, son animales de las estepas, son animales de los ríos, son animales del sol, son animales de la lluvia, son animales de la nieve, y ahora pues viven en la casa, en el piso laminado o en la baldosa. Algo que uno reflexiona, que a veces parece que fuera muy superfluo, es prácticamente nuestros animales viven sobre un eje X, sobre un eje plano, ¿sí? Que es la ciudad, y más los que vivimos en Bogotá, que prácticamente toda la ciudad es plana. Tal vez si hablamos de Manizales, tal vez si hablamos de Medellín, sí hay un poco más de irregularidad en el caminar, ¿sí? En el eje en donde se pisa. Pero esto tiene consecuencias en términos, por ejemplo, propioceptivos, o en términos de la percepción el concepto, la conciencia corporal. No es lo mismo que uno ande sobre un terreno plano toda su vida, como muchos perros les toca, a que hayan perros que tengan la oportunidad de ir a la montaña a caminar sobre terrenos irregulares. Eso hace que se estimule el cerebelo, ¿sí? La vermis cerebelosa. Eso hace que se estimule el oído medio y que haya realmente una mayor conciencia. Simplemente es un breve ejemplo de miles de cosas que pasan por la limitación ambiental que tienen nuestros animales de compañía al vivir en nuestros hogares, ¿sí? Otro ejemplo que a mí me parece muy interesante es
Muchas veces uno cree que los perros no obedecen por desobedientes, ¿sí? Pero nunca nos ponemos a reflexionar, miércoles, ¿será que este perro me está escuchando bien? ¿Será que este perro me está viendo bien? ¿Sí? Lo voy a explicar desde una comparación y es, si un niño que crece en un ambiente empobrecido, ¿sí? Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de trabajar en una comisaría de familia en donde los niños, su mamá se iba a trabajar a las 6 de la mañana, volvía a las 11 y ellos quedaban en una caja de cartón, la caja del televisor antigua, con un termo y un pan de mil, ¿sí? Ese niño tiene una estimulación ambiental muy pobre. Por lo tanto, la percepción de figura a fondo, la percepción de profundidad, entre otras, no se da de la misma manera que un niño que sí tiene una exposición ante una variabilidad ambiental diferente, ¿sí? El mundo de los perros no se aleja de esto, ¿sí? El mundo de los perros también genera este tipo de situaciones y de dinámicas. Un perrito que permanece mucho tiempo en la casa, que viene de un criadero, y que por el tema de las vacunas, por ejemplo, no puede salir de su casa sino hasta los 6 meses, 8 meses, pues va a tener un empobrecimiento en términos neurocognitivos de las conexiones nerviosas relacionadas con lo que estoy diciendo, simplemente con la visión de figura a fondo, de profundidad, la ecolocalización, la localización, perdón, de los estímulos auditivos, entre otras cosas. Entonces, antes de que yo comience a hablar sobre la desobediencia de mi perro, debo reflexionar si realmente mi perro, desde meramente la parte psicofisiológica y sensoperceptual, sí está conectado, ¿sí? Si su cerebro realmente sí está integrado. Y la respuesta es no, ¿sí? Entonces, si yo quiero que mi perro obedezca, primero debo preocuparme por integrarse sensorialmente y por hacer una integración en términos neurocognitivos del ambiente, ¿sí? Eso creo que es importante tenerlo en cuenta. Primero que todo, hoy pasó algo muy interesante y es que me llamó como por tercera vez una persona que está desesperada porque su perro se come los muebles, se come los zapatos, se come la cama, etcétera. ¿Sí? Y me decía precisamente esto, que es un perro que está muy desobediente y que no sabe cómo castigarlo, ¿sí? Y creo que estos espacios nos van a permitir comprender que no es necesario castigarlo, porque la conducta que está presentando este perro es la evidencia de algo que está ocurriendo en su cerebro y es la acumulación de cortisol que tiene que ver con el estrés. La acumulación de cortisol porque no tiene las mismas oportunidades ambientales que un perro del campo, porque no tiene las mismas oportunidades de estimularse socialmente con otros perros y finalmente no tiene la oportunidad de ser perro, ¿sí? Entonces, realmente esto ya puede comenzar a rayar con algo que en etología se llaman las estereotipias, ¿sí? O los comportamientos compulsivos sin un origen aparente o sin una función aparente, ¿sí? Entonces, morder un mueble, mucha gente regaña a su perro, incluso lo maltrata, pensando en que esa es la forma en que el perro va a obedecer y va a comportarse de una forma adecuada, ¿sí? Sabiendo, o más bien desconociendo todos estos principios. Si yo ya comienzo a entenderlo un poco más y digo, ah, caray, este perrito lo que le pasa es que está supremamente estresado, emite efectivamente una serie de señales de calma con unas frecuencias muy altas, como bostezar, como rascarse, como sacudirse frecuentemente, como relamerse el hocico, entre otras señales de apaciguamiento, realmente se llaman, desde la etología clásica. Estos perritos realmente lo que están es inmersos en un confinamiento peor del que vivimos nosotros en la pandemia, ¿sí? Y nosotros también hacemos lo mismo. Si yo estoy en clase, por ejemplo, de estadística o de metodología de la investigación, con todo respeto a Hernán, ¿sí? Sí, seguramente voy a terminar mordiéndome las uñas, mordiendo el lápiz, rascándome la cara, rascándome el cuello, estirándome, bostezando, porque es algo que tal vez me cuesta un poco más de dificultad de entender, ¿sí? Esas son señales de calma, porque también somos mamíferos, también somos placentarios y también somos sociales. Los perros también las tienen. Entonces, en este orden de ideas, cuando los perros hacen este tipo de conductas que son inapropiadas, ¿sí? Lo que debo es reflexionar y mirarme frente a un espejo y decir, miércoles, no estoy teniendo el tiempo suficiente para estimular realmente a mi perro como perro, o no le estoy dando la oportunidad de que mi perro vaya
a compartir a un contexto o a un ambiente en donde pueda expresar su conducta de orden instintivo, en donde pueda expresarse socialmente, aprender señales comunicativas con otros perros, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, creo que en muchos sentidos el término desobediencia, primero que todo, es un antropomorfismo y también es un antropocentrismo, o sea, tiene que ver con el antropocentrismo. Nosotros somos el centro del tema y los perros tienen que aprender a obedecer porque viven en mi casa, pero nunca me he tomado el tiempo de enseñarles qué sí es y qué no es. Obviamente la idea no es tener un perro salvaje e indómito en la casa, ¿sí? Pero sí es establecer, enseñarle, es simplemente enseñarle y entender cosas como un tip muy importante, ¿sí? Y es que los perros generalizan muy fácilmente y les cuesta muchísimo trabajo discriminar, ¿sí? Entonces, el trabajo de generalizar uno lo hace fácil en 2 días cuando recién llegado el perro a la casa. ¿Cómo así? Entra a la cocina y mientras que estuve cocinando le di un bocadito de lo que estaba cocinando. Ya de ahí en adelante va a tener el perro toda la vida al lado de la estufa velándome a ver cuándo le voy a dar alimento. Lo que pasa es que el día que no quiero hacerlo o el día que soy de malas pulgas, le digo que es un perro desobediente y no me hace caso, que no se va de la cocina. O otro caso, ¿sí? Estoy un día en la cama y digo, bueno, por hoy lo voy a dejar subir, ¿sí? Pero si los perros generalizan muy fácil, el perro no va a entender, por hoy, listo, por hoy. No, va a decir, me van a dejar subir las camas, perfecto. Entonces todas las camas son mías, incluyendo la de la abuela, la de la mamá, la de la niña, entre otras. En la visita. Exacto, en las visitas, etcétera. Y ya, por ejemplo, el trabajo de discriminación, que es el trabajo de enseñarle al perro que hay contextos en donde se pueden hacer y contextos donde no, es un trabajo que no requiere de un ensayo para que se aprenda, sino requiere un trabajo muy arduo, que es el que se hace en consulta clínica cuando trabajo desde mi profesión, ¿sí? Que es trabajar a través del reforzamiento diferencial, trabajar a través de contextualizar las conductas, contextualizar los contextos dependiendo de las funciones y los reforzadores. Pero esto pues es un trabajo de meses, ¿sí? Eso también es otra cosa, y que pena que es que yo estoy que me hablo, me salen letreros, ¿sí? Pero es otra cosa que uno cree, y es que los perros van a aprender en un día y en un ensayo, ¿sí? Y no es así, ¿sí? Ni siquiera nosotros aprendemos en un día ni en un ensayo. Entonces, ¿por qué le tenemos que exigir a un organismo que no tiene el mismo cerebro nuestro que lo haga, ¿sí? Y quiero ratificar en algo, y es, nosotros los Homo sapiens sapiens, ¿sí? Lo voy a poner entre comillas, sapiens sapiens, ¿sí? Es para discutirlo en otro live. Nosotros tenemos un cerebro que es el resultado del desarrollo evolutivo de 150.000 años de nuestro Homo sapiens sapiens y de 4.5 millones de años desde los primeros Australopithecus hasta acá. 4.5 millones de años para poder establecer este tipo de comunicación a través de la tecnología y a través del lenguaje y de la conducta simbólica o lo simbólico del lenguaje, ¿sí? El perro no, porque el perro tuvo unas presiones evolutivas distintas y el cerebro del perro no evolucionó para tener un lenguaje como el nuestro, no evolucionó para tener una comprensión verbal de lo que nosotros les decimos. Entonces, muchas veces nosotros intentamos, ¿sí? Tal vez a través por medio de nuestras emociones o de la ignorancia, regañar al perro con palabras que se vuelven monólogos, y que al final lo que termina ocurriendo es que el perro se confunde o el gato se confunde, ¿sí? Hay una cosa que los perros y los gatos comprenden muy bien, y no es los conceptos de las palabras, pero sí es el estrés vocal del lenguaje, ¿sí? No es lo mismo que yo esté hablando en este momento así, a que yo en este momento esté hablando así, ¿sí? No es lo mismo, y eso es algo de lo cual muchas personas o la mayoría de los seres humanos no somos conscientes, y es que nosotros cambiamos nuestro estrés vocal dependiendo de nuestras emociones, dependiendo de con quién estemos hablando, etcétera, ¿sí? Hagan un ejercicio y analícense cuando estén hablando con su pareja, y analícense cuando están hablando con su jefe, y analícense cuando están hablando con su animal de compañía, y se van a dar cuenta que el estrés de la voz es distinto. Eso sí lo entienden los perros y los gatos perfectamente, más allá del lenguaje.
Entonces, la recomendación primero que todo es no utilicemos las palabras para regañarlos, ¿sí? Y no sé si lo había dicho anteriormente, pero hay un fenómeno en la psicología que se llama la desesperanza aprendida y la indefensión aprendida, y también la extinción, bueno, varios conceptos, y tienen que ver con cosas como, por ejemplo, está regañando al perro constantemente por todo, indiscriminadamente, ¿sí? Entonces, sí, pongamos que el perro se llama Tomás, ¿sí? Y no Tomás, no Tomás, no Tomás, no Tomás, no Tomás. El perro al final no entiende qué significa no Tomás, el perro al final va a entender que se llama no Tomás, ¿sí? Va al parque y se presenta, hola, mucho gusto, Tony, y el otro se dice, no, hola, yo me llamo no Tomás, porque así me llaman en la casa a toda hora. Y el nombre del perro, que es otro tip muy importante, es algo sagrado. Lo que pasa es que nosotros, los Homo sapiens, normalmente regañamos a las personas a través del nombre, ¿sí? Por ejemplo, a mí no me gusta que me digan Juan Pablo, ¿sí? Porque normalmente cuando me han regañado históricamente, me han dicho Pablo, ¿sí? Entonces, eso se condiciona, ¿sí? Y en el perro, el nombre debe ser algo sagrado. El nombre solamente se debe utilizar para el momento de la alimentación, para el momento del afecto, para momentos muy especiales que tengan que ver con un reforzamiento primario o secundario. No se debe utilizar para regañarlo. ¿Por qué? Porque cuando yo voy al parque y lo quiero llamar, y lo llamo por el nombre, el perro dice, ya me van a... Yo no voy a ir, ¿sí? Y ahí comienzan los problemas de las dinámicas en los parques. Ok, bien. En esta introducción, que es como un turbo repaso. Aquí lo jodido es que uno empieza a escuchar a Juan Pablo y yo, ay, bueno, ¿Qué dices? mira, más internos están aquí ahorita porque si escucharan me sentiría avergonzado. Sí. No, mentira, sí. Dentro de esto de que tú nos hablabas como de enseñarles lo que está bien y lo que está mal sin necesariamente caer en este tema de verlo como una desobediencia o algo por el estilo. Tú nos hablabas de un montón de técnicas o pues nos las mencionabas sí. Y hiciste este énfasis en términos del castigo y cómo quizá a veces no funciona. Y nosotros tenemos una pregunta para hacerte que habíamos preparado que tiene mucho que ver con eso y es si el castigo físico funciona para corregir y si no, ¿cómo podemos reprender o corregir? Bueno, muchas gracias por preguntarme eso, ¿sí? ¿Qué pasa, sí? Lo que pasa es que los perritos son animales pequeñitos y son animales frágiles, ¿sí? Entonces, nosotros, los Homo sapiens, consideramos que a ellos se les puede castigar físicamente, ¿sí? Ahora pensemos que los perros no tuvieran ese fenotipo, sino tuvieran el fenotipo de una pantera, ¿sí? O de un león. Seguramente si yo voy y castigo físicamente a la pantera o al león, me va a quedar sin manos, me va a quedar sin yugular, etcétera, ¿sí? Efectivamente los principios del aprendizaje no solamente se basan en el castigo, ¿sí? Hay algo que en el mundo de los perros satanizan mucho y es el conductismo, ¿sí? Y dice, no, malvado conductismo que solo utiliza el castigo. No, eso ya está mandado a recoger hace 1000 años porque la bioética y el bienestar animal llegaron precisamente para transversalizar el trabajo y para darle una dinámica basada en el respeto, ¿sí? El castigo realmente no se debe utilizar, ¿sí? Físico, el castigo físico no se debe utilizar con los perros, ni con los gatos, ni con ningún animal, ni con ninguna persona, porque perjudica el vínculo. ¿Sí? Así es sencillo, perjudica el vínculo. ¿Sí? Y eso uno lo ve en los parques, cuando las personas, o sea, los perros tienen una capacidad asombrosa de asociar no solamente el castigo físico que se le ha aplicado, sino el tono vocal, como ya lo dije, las expresiones faciales, las expresiones corporales, entre otras. Entonces, mucha gente en el parque cuando se estresa y ha castigado al perro en su casa, ya simplemente con que la persona haga una cara de mal genio, ya el perro, por condicionamiento, ¿sí? Retoma, ¿sí? La emoción de ese momento
y comienza a emitir señales de calma, comienza a meter el rabo entre las piernas, comienza a echar las orejas hacia atrás, y uno en el parque, pues eso obviamente lo vemos los etólogos y los psicólogos comparados, uno dice, aquí hay castigo de por medio, ¿sí? Y eso no sirve, o sea, el castigo físico con ningún animal, ningún organismo que tenga sistema nervioso sirve, ¿sí? El castigo, como les digo, genera un problema de vinculación, genera estrés, ¿sí? Y genera, por ejemplo, enlentecimiento o respuestas mucho más lentas en las conductas de los perros y genera señales de apaciguamiento en alta frecuencia. Entonces, bueno, muchas otras cosas más, ¿sí? Crea perros que no son propositivos, ¿sí? Un perro que ha sido lastimado, castigado, es un perro que no tiene buenos criterios de bienestar animal. Por ejemplo, un criterio que a mí me encanta de bienestar animal es que los perros conserven sus conductas infantiles a lo largo de su vida, ¿sí? Y conozco perros que tienen 10 años, 12 años, 15 años y se siguen comportando como cachorros. Eso es un muy buen criterio de bienestar. ¿Por qué? Porque nunca los han castigado, ¿sí? Esas conductas de una mala manera, ¿sí? Mientras que cuando uno castiga, ¿sí? Todas esas cosas, tienen perros que tienen 6 años, 8 años y ya no emiten ninguna conducta juvenil porque al castigo ha estado mediando sus emociones y su comportamiento, ¿sí? Por eso no voy a nombrar personas específicas, pero sí hay shows de televisión, ¿sí? De encantadores en televisión, ¿sí? Que utilizan el castigo como medio principal para la educación. Y uno observa en los shows de los encantadores sus perros, ¿sí? Y son perros quietos, son perros que no emiten ni siquiera señales de juego, ¿sí? Y el que no sabe dice, ¡ay, ese perro cómo es de juicioso! Ese perro sí que es juicioso. ¿Por qué? ¿Porque no emite ninguna conducta? No, es porque prácticamente está en indefensión aprendida o en desesperanza aprendida, ¿sí? Porque todos se lo han castigado, ¿sí? Y otra cosa que es importante también, hablando del castigo físico, es que el condicionamiento y el aprendizaje a través del castigo físico no requiere de muchos ensayos por el tema de la selección natural y de la evolución y de la supervivencia. O sea, si a un perrito se le castiga físicamente, el perro va a percibir que su vida está en peligro. Es decir, que con un solo ensayo ¿sí? Se consolida el aprendizaje. Mientras que si yo quiero crear, por ejemplo, que el perro salte alrededor de un aro, me va a demorar días haciéndolo porque el aprendizaje no está mediado por la supervivencia, ¿sí? Sino está mediado a través del moldeamiento o de técnicas distintas del aprendizaje. Entonces, este también es un tema que hay que tener en cuenta y es hasta dónde voy a regular mis emociones para entender que si interactúo de una mala manera con mi perro cuando llegué a la casa y vio que me rompió el control remoto o el celular, ¿sí? Entender todo esto es fundamental para no dañar mi relación con ellos. Ok, bueno, Juanpa, creo que va quedando más que claro. Queremos como dar paso a algunas de las preguntas que tenemos del público. Sin duda alguna va muy en línea de lo que estábamos diciendo. Hay una que se hizo probablemente en el punto en el que tú estabas hablando de cómo para ellos la montaña tiene un significado muy distinto que lo plano. Y Carol Stephanie nos pregunta esto. ¿Qué se podría hacer si el perro ha crecido en este ambiente? Imagino en el nuestro, del apartamento, de la casa, de la terraza, y al llevarlo a terrenos como montaña, no se adapta y se escapa. Sí. Pues tendría sentido, ¿no? Que eso pase, pero... Sí, es cierto. O sea, yo creo que es lo mismo que nos pasaría a nosotros, ¿sí? Si estamos en la pandemia y duramos 8 meses en una habitación y tenemos la oportunidad de ir a una finca, lo que vamos a querer es salir corriendo con los brazos abiertos a disfrutar de la libertad, ¿sí? Bueno, una cosa también importante, y hago un paréntesis, es mucha gente cuando el perro sale corriendo, inmediatamente lo llaman, ¿sí? No, ven, no, qué perro tan desobediente, no, ¿sí? Y uno debe aprender a leer la conducta de los perros y entender que hay estallidos emocionales en donde let it be, ¿sí? En donde ellos deben ser, ¿sí? Las conductas y los patrones comportamentales de los perros tienen unas pausas, ¿sí? Por ejemplo, los que tenemos perros vemos que el perro sale al parque, corre un rato, para, olfatea,
¿sí? Camina, vuelve y corre un rato, para, olfatea, interactúa, ¿sí? Entonces, en esas comas que yo llamo, ¿sí? En esas pausas entre patrón y patrón, ahí yo es donde yo puedo llamar al perro, donde puedo llamar su atención y hacerlo venir, primero que todo, ¿sí? Entonces, comprender que las emociones de los perros, que los perros también tienen emociones, primero que todo, así como nosotros, ¿sí? Y comprender que hay momentos en que son normales que ellos se sobreexciten. Por ejemplo, hay personas que quieren que su perro salga de la casa después de estar desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana encerrados en la casa. Quieren que cuando abran la puerta no halen de la correa, ¿sí? Y pues, amigos, sí, el perro es un animal libre que primero que todo que busca la libertad y que si le abren la puerta, lo más seguro es que va a querer salir rápido porque afuera hay muchos olores, porque afuera está condicionado a correr, a jugar, a interactuar socialmente. Entonces es normal que muchos perros cuando salgan quieran alar de la correa 1 o 2 cuadras. Ya después uno se da cuenta que ellos mismos se van regulando, que ellos mismos van, ¿sí? Teniendo un monitoreo de lo que está ocurriendo y ya se calman. ¿Sí? Pero algo que yo creo que va muy, muy en torno al título de la charla es: los perros no son robots, ¿sí? Y nosotros queremos que los perros sean robots. A mí me llaman personas a pedirme consulta, a decirme, bueno, ¿y será que tú en 1 hora de sesión, yo hago mis sesiones, duran 1 hora, ¿será que en esa hora de sesión el perro sí aprende a hacer chichi afuera? ¿O será que en esta hora de sesión el perro sí aprende a no jalar de la correa? ¿Sí? Y yo normalmente le respondo, miren, cuando un Homo sapiens va al psicólogo, ¿sí? Se demora 8 meses, 1 año en cambiar y modificar sus conductas, ¿sí? Darle una orientación distinta. Porque en 1 hora un perro va a hacerlo si tiene un cerebro diferente, ¿sí? Otra cosa, con respecto a las conductas higiénicas, ¿sí? Las conductas higiénicas en gran medida no dependen del perro, porque todo esto tiene que ver con la obediencia y la desobediencia, ¿sí? Muchos perros son regalados, muchos perros son abandonados porque no aprendieron a hacer afuera, ¿sí? Y uno les pregunta a las personas, bueno, ¿y cada cuánto tiempo los acabas a hacer afuera? Ah, no, pues es que yo trabajo, entonces los acabo a las 6 de la mañana y a las 9 de la noche y el perro no aprendió. Sí, perro desgraciado, desobediente. Y uno dice, no, esta persona está mal. Y está muy mal porque no entiende que el esfínter anal es un músculo y que el músculo hay que ejercitarlo y hay que darle tono muscular poco a poco. Para eso hay que tener tiempo y método. ¿Sí? Si el perrito solo se aguanta 1 hora sin hacer, pues le exijo 1 hora y media y lo saco cada 1 hora y media y obviamente lo refuerzo cuando termina de hacer chichi o popó. ¿Sí? Ya luego sube el criterio 1 horita, pasando los meses otra horita, pasando los meses otra hora, ¿sí? Pero los perros no son robots, ¿sí? Yo creo que el problema de esto es que mucha gente que tuvo Tamaguchis cuando pequeño, es como un Tamaguchi, y no es así. Sí. Ok, súper. Bueno, acá tenemos otra pregunta que es de... Perdóname, te interrumpo porque no respondí la pregunta en su totalidad, ¿sí? Okay. Entonces, el perro que ha crecido en la casa y que sale al parque y no hace caso cuando lo llaman, no se adapta y se escapa, lo que yo recomendaría hacer es lo siguiente, ¿sí? Digamos, acá en Bogotá, lo llevo al Parque Nacional o a la Biblioteca Virgilio Barco o al Simón Bolívar o a una montaña, ¿sí? Para que yo esté tranquilo, porque normalmente los problemas comienzan es porque yo entro en crisis, en choque emocional, ¿sí? Entonces yo digo, ok, voy a ir a una ferretería, me compro una cuerda de unos 40, 50 metros, ¿sí? Se la voy a poner y yo estoy seguro que por más gordito que sea, voy a alcanzar a correr y a agarrar la cuerda 50 metros a 50 metros del perro, o yo voy a tener la otra puntica de la cuerda, ¿sí? De tal forma que él pueda tener libertad, ¿sí? Y poco a poco lo voy a ir enseñando a que venga. Entonces, esto lo puedo comenzar desde la casa, ahí en la azotea o en el jardín, ¿sí? Entonces, el perro se alejó 2 metros, le llamo la atención que me vea, lo llamo, le muestro que tengo comida. Cuando vino hacia mí, lo acaricié y le di premiecito, le di una salchichita. Vuelvo y lo dejo que se vaya a otros 2 metros, 3 metros, 5 metros, 10 metros, 15 metros. Y en cada ensayo voy reforzando, ¿sí? A través de la comida y el afecto, que venga.
¿sí? Cuando ya el perro ha estado, digamos, en un contexto tranquilo, sin variables ambientales que lo distraigan tanto, entonces ahí sí salgo al parque con la cuerdita y digo, listo, 5 metros, lo llamo, vino, ¿sí? Por eso uno cuando tiene perritos debe salir con premios al parque, ¿sí? No solamente con la pelota, ¿sí? Sino también debe salir con premios al parque, porque el parque es el mejor escenario en vivo para acondicionar y emplear estos principios del aprendizaje de una forma adecuada, ¿sí? Creo que para los que somos psicólogos, que somos muchos los que estamos en este momento, el conductismo, ¿sí? Tiene muchas herramientas que nos sirven para trabajar con los animalitos, ¿sí? El refuerzo positivo, ¿sí? Eso es fundamental, ¿sí? Voy a hablarlo, nunca lo hablo en mis lives, pero lo voy a hablar en este porque sé que ahí la mayoría somos expertos, ¿sí? Y ese lo relaciono con el castigo, ¿sí? Hay un castigo que se llama castigo positivo. Ese, ¿sí? Ese es punitivo, eso tiene que ver con la violencia, ese, malo, ¿sí? Pero hay otro castigo que se llama el castigo negativo, ¿sí? En el castigo negativo se suprime algo que le guste mucho al perro, ¿sí? Por ejemplo, mi atención. A los perros les encanta que uno los mire, que uno esté, ¿sí? Mirándolos, esté atento con ellos, ¿sí? Entonces, simplemente con el hecho de que yo los ignore, ¿sí? Lo que llaman las mamás y las novias el látigo de la indiferencia, ¿sí? Yo los ignore un rato, para ellos eso ya es un castigo, ¿sí? Y hay muchas maneras de castigar a los perros, desde el castigo negativo, que no son intromisivos, que no generan estrés y que funcionan, ¿sí? Lo que pasa es que hay que sentarse y leer, ¿sí? Leer sobre qué es realmente el castigo negativo, ¿sí? Que normalmente la palabra castigo ha sido muy satanizada, y obviamente el positivo no estoy de acuerdo, ¿sí? Pero con respecto al castigo negativo, sí es una herramienta que funciona, ¿sí? Entonces, Carol, esa sería como la respuesta a tu pregunta. Rey. Ahora sí, Vane. Ahora sí. Bueno, acá tenemos una pregunta de André. Él dice, tenemos un Rottweiler, cuando lo llevamos al parque es muy frustrante para nosotros ver que la mayoría de personas se asustan y alejan a sus mascotas. ¿Cómo hacer para que nuestra mascota pueda socializar? Y pues no solo con pues la misma raza del perro, sino pues con otros perritos. Sí. Ay, esa es una pregunta por la cual yo también he sufrido tanto. Yo comencé en este mundo de los perros, yo llevo 20 años, 21 años trabajando con animales, pero en el mundo de los perros llevo 11, ¿sí? Y cuando comencé fue porque me regalaron un pitbull, ¿sí? Un American Pitbull, y meses después también tuve un Doberman, ¿sí? Entonces tuve 2 perros PPP, ¿sí? Que mal llamados PPP, razas potencialmente peligrosas, ¿sí? O perros potencialmente peligrosos, y también sufrí, André, de esto terriblemente, ¿sí? Y pues mis perros son, ¿sí? Supremamente sociales, supremamente amigables, desde amigables con Yorkies hasta amigables con otros pitbulls. Sus mejores amigos eran boxer, en esa época, eran golden, ¿sí? No existía eso, ¿sí? Entonces, entiendo perfectamente, ¿sí? Sé que es una cosa muy dura, y normalmente parto de esta reflexión, y es la siguiente. Nosotros somos latinoamericanos, y en el mundo hay diferentes razas de humanos, ¿sí? Están los arios, están los orientales, están o los asiáticos, ¿sí? Los africanos, etcétera, ¿sí? Entonces me parece muy paradójico que nosotros seamos tan rayados con el tema, sabiendo que nosotros, específicamente los colombianos, hemos sido estigmatizados en el mundo por violentos, y hemos sido estigmatizados en el mundo por muchas razones relacionadas con el narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros hemos sufrido tanto en el mundo por esa estigmatización de ser colombianos y latinoamericanos, ¿sí? No deberíamos tener esa misma estigmatización con los perros, ¿sí? Porque eso
con una altísima frecuencia es acá en Colombia y en algunos países de Latinoamérica, ni siquiera en todos, ¿sí? Eso primero que todo, sí, también ocurre un tema que es muy paradójico y es que en Bogotá y en Colombia hay muchísimas razas de perros en las ciudades, ¿sí? Pero cuando uno se da una vuelta por el mundo, se da cuenta que en las ciudades de países industrializados y postindustrializados solo hay razas de compañía, es decir, perritos pequeñitos, ¿sí? Al principio yo decía, fui a otros países y yo preguntaba, vengan, pero ¿en dónde están los Golden y en dónde están los Weimaraners? Que no los veo. Y me decían, no, pues en donde tienen que estar, en el campo. Sí, ellos no tienen por qué estar en las ciudades porque los animales de compañía son los Shih Tzus, los Pomeranians, los Yorkies, que son los que deben estar en la ciudad. Bueno, ya nos tocó así, ¿sí? Ya nos tocó así y, por ejemplo, en Bogotá hay grandaneses que viven en apartaestudios, ¿sí? Y pues tenemos que mirar de qué forma lo solucionamos, ¿sí? Entonces, primero que todo, para responder tu pregunta, André, es si tengo un perro desde cachorrito que vaya a ser enorme o sea una raza mal caracterizada como potencialmente peligroso, debo preocuparme muchísimo más por socializarlo, ¿sí? Por brindarle ambientes de perros que yo ya conozca, que no les vaya a brindar una mala experiencia y con quien pueda socializar desde pequeños para tener unas buenas señales de calma, unas buenas señales de apaciguamiento, unas buenas señales de advertencia y que tengan realmente un buen lenguaje canino, digamos, ¿sí? Eso primero que todo, ¿sí? Te voy a responder ahora desde mi historia, ¿sí? ¿Qué me tocó hacer a mí para que esto no pasara? ¿Sí? Como yo tenía perros machos, entonces les compré collares rosados y arneses rosados a mis perros machos, ¿sí? Era chistoso, pero me funcionaba muy bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente creía que eran perras y ya la estigmatización cambia, porque las hembras no son agresivas. Sí, ya cuando se dan cuenta la gente en los parques que eran machos, pues ya decían, oye, pero tú tienes un macho que no es agresivo, ¿sí? Y yo respondía, ¿sí? Es que no todos los colombianos somos violentos, ni todos los colombianos somos narcotraficantes, ¿sí? Es lo mismo con los perros, ¿sí? Y realmente no es un tema de razas, es un tema, primero que todo, de los medios de comunicación que se han encargado de estigmatizarlo, y dos, que obviamente la mordida de un Yorkie no tiene la misma fuerza ni la misma presión que la mordida de un labrador, ¿sí? Entonces, pues el daño es mayor, pero eso no tiene que ver nada con que los perros sean unos malos perros, ¿sí? ¿Qué hacer también? Ahora dando otras herramientas, ¿sí? Yo obviamente sé que esto ocurre y siempre recomiendo que traten de armar combos de amigos en los parques para que salgan a la misma hora. Yo conozco muchos grupos de WhatsApp en donde se ponen de acuerdo. ¿A qué hora nos vamos a ver todos? A las 7 de la noche en el parque tal. ¿Listo? Y ya esos perros se conocen, son parceros, juegan entre ellos, ¿sí? Y tienen un buen desarrollo social. Lo que pasa es que uno también es muy arriesgado ir a un parque y soltar a su perro grande, mediano o pequeño sin conocer cómo es la personalidad y el temperamento de los perros que están ahí, ¿sí? Eso es igual que un niño, ¿sí? O sea, yo no puedo llevar a mi niño, a mi niña, ¿sí? De 5 años, ¿sí? A un sitio en donde no conozco cómo son las demás niñas. Preferiría primero conocerlas, ¿sí? O conocer a sus padres para saber si pueden interactuar de una forma adecuada, si no hay alguna niña que, ¿sí? Tenga algún problema específico, bueno, etcétera, ¿sí? Entonces, con los perritos también creo que uno puede hacer esto mismo. Ok, bueno, Juanpa, como siempre, mi hermano, usted es un hit, aquí nos empiezan a bombardear, tenemos muy poco tiempo, pero nos gustaría abordar algunas preguntas de las que están, ¿sí? Por ejemplo, Briseño Luisa nos dice, ¿cómo corregir sin usar el nombre si tengo 2 perros, pero solo quiero corregir a uno? Perfecto. Primero que todo, no utilicemos la palabra corregir. Ok. Utilicemos la palabra redireccionar. ¿Sí? Si tengo 2 perros, miren, normalmente ya saben que los perros no entienden palabras, ¿sí? De por sí yo soy una persona que usa mucho los ruidos, no las palabras. Entonces, por ejemplo, yo entreno a mi perro para que
cuando no quiero que haga algo, yo hago, no sé si se alcanza a escuchar, hago, ¿sí? ¿Cómo lo hice? ¿Sí? Cuando eran cachorros, ¿sí? Puse, por ejemplo, un poquito de comida en el piso, ¿sí? Ellos fueron hacia donde estaba la comida y yo llamé su atención, hice, y cuando hice, le mostré tremendo pedazo de cuero de pollo asado, ¿sí? Y el perro vino hasta donde estaba el pollo asado y le di un pedacito, ¿sí? Vuelvo y los pongo en la situación, vuelvo y espero a que vaya hacia la comida, ¿sí? Vuelvo y utilizo el estímulo discriminativo, ¿sí? El perro me voltea a mirar, yo le muestro pollito asado, ¿sí? Viene y come, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo realmente es condicionando y redireccionando la conducta, que cada vez que haga, el perro para su acción, se detiene, me mira, yo lo llamo, viene y lo refuerzo, ¿sí? Entonces, si tengo dos perros, entonces a un perro lo puedo condicionar con el sonido y al otro lo puedo condicionar con el sonido o ¿sí? O las palabras, ¿sí? Lo digo yo porque yo lo hago así, ¿sí? Creo que eso es más animal. Me gusta porque es más animal los ruidos que las palabras, ¿sí? Y estoy interactuando con un animal que no tiene esa área de Broca, ni esa área de Wernicke, ni esos intracorticales prefrontales del lenguaje, ¿sí? Pero se pueden decir, por ejemplo, una gran amiga utiliza no, 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 ¿sí? No, 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 y hace exactamente lo mismo, ¿sí? Redirecciona la conducta, ¿sí? Redirige la conducta, ¿sí? Y los perros aprenden muy fácilmente cuando uno utiliza los principios del análisis conductual aplicado. Okay. Yo creo que, no sé, hacemos una más y cerramos con recomendaciones generales. Dale. ¿Sí? ¿Les parece bien? Sí. Yo vi una que nos dejó hace un montón de tiempo, Diana Acosta. Ella nos dice: tengo una golden y conmigo es muy protectora, no deja que se me arrimen otros perros o personas. ¿Puede ser algo más de mi comportamiento que del otro? ¿Cuál sería como esa? Bueno, para responder esa pregunta necesitamos de otro live. Yo sí creo. Yo les voy a resumir de la siguiente manera. Cuando la pandemia terminó y los perros volvieron al colegio, ¿sí? Y volvieron a la dinámica social de salir, muchísimos perros se volvieron así, sobreprotectores, reactivos, algunos agresivos, ¿sí? Etcétera. Para esa época, cuando comenzó la normalidad, ¿sí? Yo tuve muchísimas consultas, ¿sí? Muchísimas consultas y casi todas eran las mismas, que es lo que estaba preguntando Diana, ¿sí? Entonces comencé a evaluar qué era lo que estaba pasando y encontré lo siguiente. Resulta que la etología habla de 3 canales de comunicación en los cuales podemos tener los humanos con los perros, que es el auditivo, el visual y el táctil. Es decir, mirarlos, auditivo, mirarlos, visual, ¿sí? Mirarlos, visual, auditivo, hablarles y táctil, tocarlos, ¿sí? Como los perros estuvieron tanto tiempo encerrados en la casa con nosotros, ¿sí? Nosotros comenzamos a tocarlos muchísimo más de lo que los tocábamos antes de la pandemia, ¿sí? ¿Qué pasa? Que la etología dice que la comunicación táctil específicamente tiene una función y es una función vinculativa, ¿sí? Los primates, los gorilas, etcétera, se acicalan para fortalecer sus vínculos entre las manadas, ¿sí? Los perros se acicalan entre más amigos son, ¿sí? Nosotros también, ¿sí? Estoy totalmente seguro que si me encuentro con ustedes algún día los voy a abrazar porque ya tenemos una vinculación afectiva, ¿sí? Pero si yo me encuentro algún día con alguien que me cae medianamente gordo o no conozco, pues no lo voy a tocar. Esa es la evidencia que en estas especies mamíferas placentarias sociales, ¿sí? La dinámica táctil, la comunicación táctil tiene que ver con el vínculo, ¿sí? ¿Hasta ahí me entienden? Total. Listo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Sí?
que yo cojo los perritos o las perritas, las personas, ¿sí? Y comienzan a tocarlas y a tocarlas y a tocarlas hasta que se desarrolla un fenómeno que he denominado sobreacicalamiento, ¿sí? Que es cuando ya se han tocado demasiado. No solamente tiene que ver con las caricias, el hecho que mi perro quiera venir y hacerse contra mí, ¿sí? Empujarme, que es lo que pasa en las camas cuando uno se acuesta con los perros, ¿sí? Y yo digo, bueno, acostémonos juntos y vemos 18 capítulos de Casa de Papel, ¿sí? Ese perro ya termina sobreacicalado, ¿sí? O los perros que se peinan a diario. Y hay una cosa que me ha parecido también evidencia de lo que estoy diciendo, y es que, o sea, todo esto tiene un trasfondo neuroquímico, ¿sí? Y el trasfondo neuroquímico es, cuando pasa esto, los perros segregan dopamina en su cerebro, es decir, placer, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay perros que vienen, ¿sí? Acá está mi mano, ¿sí? Mi mano incauta, y hay perros que vienen y comienzan a hacerle así a mi mano. ¿Sí? Tóqueme, viejo, acarícieme. El perro me está condicionando y no estudio psicología, ¿sí? Y yo digo, listo, viejo, yo te acaricio, ¿sí? Entonces el perro pues está reforzando su conducta, pero detrás de eso, esto tiene un trasfondo y es, viejo, necesito un chute de dopamina. Eso es lo que el perro está diciendo, o su cerebro está queriendo, ¿sí? Necesito un chute de dopamina, hermano, venga, acarícieme. Y uno dice, listo, yo te quiero, ¿sí? En ese momento, prácticamente uno se está volviendo como algo así como el dealer del perro, ¿sí? Okay. Entonces, es la evidencia de que hay un problema, ¿sí? Ahora bien, el perro es un mamífero, los perros realmente se llaman Canis lupus familiaris, se llaman así, el apellido familiaris se llama así, es porque ellos, esta especie, se juntó con los asentamientos humanos y estuvo muy cerca de las familias humanas, por eso se llaman así. Entonces, efectivamente hay un mutualismo entre las dos especies. Ellos nos cuidan, es inevitable que ellos nos cuiden, ¿sí? Ahora bien, un perro sobreacicalado multiplica exponencialmente esa obligación o esa necesidad mutualista de defenderme. Por eso los perros se comportan así en la calle. Creo que no, más claro no puedo ser, ¿sí? Esa es la razón. Entonces, ¿qué hay que hacer en esos casos? ¿Sí? Normalmente cuando hago terapia, hago una tabla de frecuencia y pongo a los mismos papás de los perritos a que hagan una línea cada vez que los tocan para llevar una línea de base, ¿sí? Durante una semana. Luego, ¿sí? Analizamos la tabla y reducimos al 50% las interacciones táctiles. Es decir, yo lo llamo una sí, otra no. Entonces, una vez lo quieres tocar, tócalo. La otra no. Y no te preocupes que a la siguiente sí. Porque obviamente los perros también son de apoyo emocional y uno tiene unas necesidades afectivas, ¿sí? Entonces, porque tal vez muchas personas que quieren modificar conducta dicen, eso pasa, no lo vuelvas a tocar nunca más. Y no, porque esos cambios tan drásticos no son buenos ni para el perro ni para uno. Entonces, uno va poco a poco disminuyendo esas frecuencias y los perros van calmando un poco eso. Por un lado, ¿sí? Por otro lado, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer un contracondicionamiento. Entonces, ¿qué hacemos? Dibujamos un escenario similar al de la calle, al del celador, etcétera, ¿sí? Y lo que hacemos es acercar al perro poco a poco. Cuando, bueno, primero medimos cuál es la distancia de detonación del perro, ¿sí? Y comenzamos multiplicada por 2 esa distancia. Es decir, si el perro se detona a 1,5 metros, comienzo desde 3 metros de distancia, esa persona extraña arroja un premio, ¿sí? Muy rico, que le gusta mucho al perro, ¿sí? Y repito ese mismo escenario 10 veces cada día durante 15, 20 días, un mes, ¿sí? Y poco a poco voy reduciendo la distancia, ¿sí? Poco a poco hasta que los perros ya mismo quieren es jalar porque ya saben que esos extraños les van a dar de comer. Entonces la relación funcional o la relación psicológica cambia, por eso es la contracondición, ¿no? ¿Sí? De decir, uy, una persona extraña, tengo que defender a mi mamá, a decir, viene una persona extraña, me va a dar premio, qué alegría, ¿sí? Es utilizar las técnicas de la psicología. Ok. Juanpa, Dios, ojo a esto, por tiempo. Tenemos que resumir un montón de cosas, un montón de gente. Gracias a todos, gracias por sus preguntas. Nos están pidiendo segunda parte. Vamos a anotar segunda parte. Vamos a hacer segunda parte, Juan Pablo, mejor dicho, usted se queda a vivir acá en live. Gracias. Mi hermano, pero
Dos recomendaciones básicas. Dos recomendaciones básicas que le podamos dar a las personas frente a esto de la educación hacia el perro. Dos Claro que recomendaciones sí. que es importante tener en cuenta. Listo. La primera, entender que los perros viven, entender que, ¿me puedo demorar un poquito o se cierra la plataforma en Sí, algún momento? creo, no sé, o sea, creo que tenemos cuestión de unos 4 minutos, 5 Bueno, minutos, tal listo, vez voy a mucho. tratar de ser breve. Listo. El hecho que los humanos tengamos lenguaje, ¿sí?, hace que hayan unos efectos cognitivos en nosotros, ¿sí? Esos efectos cognitivos se llaman las memorias verbales, las memorias lingüísticas, ¿sí? Por eso uno se acuerda verbalmente de las cosas que ocurrieron en el pasado, o uno verbalmente también habla acerca de cosas que pueden ocurrir en el futuro. Eso pasa porque somos organismos verbales, ¿sí? Los perros no tienen ese tipo de cognición, tienen otros, pero ese tipo de cognición no lo tienen. ¿Listo? Por lo tanto, los perros tienden a vivir en el aquí y en el ahora, en el presente. ¿Sí? Entonces, mi primer tip va, o mi primera recomendación va a que entendamos que los perros viven en el presente, en el aquí y en el ahora. Si yo entiendo esto, voy a tener una mejor calidad de vida y una relación vinculativa y emocional con ellos. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿sí?, llegué a la casa y encontré mi mueble de 2 millones de pesos mordido, ¿sí? Mucha gente, por el ego, sobre todo, que es lo más tóxico que hay con los perros, de los humanos hacia los perros, por el ego, se disgusta y los castigan, los corrigen, etcétera, ¿sí? Los perros no entendieron, no van a entender jamás que los están corrigiendo porque dañaron el mueble de 2 millones. Los perros entendieron que cada vez que abren la puerta, los van a castigar. ¿Sí? Y mucha gente se inventa unas historias terribles en su cabeza y dicen, es que yo llego y yo sé que el perro se siente culpable porque es que echó las orejas hacia atrás y metió el rabo y yo sé que hizo algo malo. ¿Sí? No, viejo, lo que pasa es que tú un día entraste y lo castigaste. Punto. ¿Sí? Porque asocian el presente, asocian lo que ocurre en el aquí y en el ahora. ¿Listo? Entonces, si yo entiendo eso, listo. ¿Sí? O sea, ese es un tip que para mí es un consejo que para mí es fundamental en la convivencia con los animales, ¿sí? Los únicos que sí podemos decir, sí, viejo Hernán, me acuerdo por allá en el 97, sí, en la universidad pasó esto, eso ya es otra cosa, pero con los perros no, ¿sí? Primero. Segundo, yo creo que ambas recomendaciones van es para las personas, ¿sí? Traten de entender una cosa, y es que los perros vinieron a este mundo humano a enseñarnos algo, y es a tener paciencia, a autorregularnos, ¿sí? A tener la oportunidad de tomar aire, respirar profundo, ¿sí? Ir a otro sitio, decir, ya pasó, ¿sí? Él no me va a entender lo que va a pasar, etcétera, etcétera, ¿sí? Ellos realmente son unos maestros de la calma, ¿sí? Muchas veces cuando yo trabajo mucho con grupos de perros, y a veces trabajo con grupos grandes de perros, ¿sí? Y en algunas oportunidades los perros se pueden corregir, llamémoslo así, ¿sí? Pero normalmente cuando un perro corrige a otro, o una perra corrige a otra, o a otro, lo que está haciendo es tendiendo a buscar la homeostasis o la regularidad, ¿sí? Ningún organismo biológico va a gastar más energía de la que necesita en peleas innecesarias, a excepción de nosotros, ¿sí? Pero los perros son un organismo biológico. Ellos realmente, por ejemplo, se corrigen o se revuelcan entre ellos mismos, ¿sí? Es porque están buscando la estabilidad, ya sea que ese macho o esa hembra que están corrigiendo es porque es muy ansiosa, es porque no está respetando, porque no tiene buenas señales comunicativas, porque no tiene buena socialización, ¿sí? Entonces, es entenderlo, ¿sí? Y una tercera recomendación es, por favor, lean de psicología cognitivo-conductual, ¿sí? No les crean ni les coman cuento a los shows de televisión, porque en muchos casos
dañan la relación vinculativa emocional con los perros. Es mejor leer qué es el refuerzo positivo, es mejor leer cuáles son las técnicas, ¿sí? Más pues los que somos profesionales de la psicología, pues con más veras pegarnos una buena repasadita no estaría de mal. Es bueno saber qué es la etología, es bueno saber cuáles son las señales de calma, de apaciguamiento, es bueno comprender de una forma objetiva el mundo del perro, porque creo que es la forma real, con todo respeto a todos, ¿sí? Creo que es la forma real de amar a los perros, es conociendo realmente con quién vivo desde la ciencia, ¿sí? No desde el consejo del señor del parque que me dijo que, ¿sí? Un poco de cosas que no tienen sentido. Muy bien. Juanpa, viejo, Juan Pablo Páez, Cultura Canina, nada que hacer. El mejor, viejo, el mejor. Muchas gracias por todos tus aportes. Segunda parte 2022, va a ser muy pronto, claro que sí. Nada que hacer, no vamos a esperar mucho. Nada, gracias, Vane. Ceci, muchas gracias. Y Juanpa, un abrazo en la distancia, nos tenemos que ver y compartir con todos estos peludos y pasear en la montaña, viejo. Por allá en la montaña los espero, muchachos. Claro que sí, viejo. Gracias, vamos de a verdad. Gracias por escucharme. Sí, como les digo, es una forma de amar también. Sí, aprender y conocer es una forma de amar. Gracias, viejo. Gracias, Juanpa, y te invitamos en 8 días. Vamos a tener un programa que vamos a llamar Depresión versus Tristeza. Vamos a desmitificar mucho asociado a la depresión, obviamente en humanos. Entonces, para que te conectes por ahí, para que le cuentes a la gente que vamos a hablar de depresión y de tristeza. Bueno. Claro que sí. Abrazo. Gracias a todos. Gracias. Debemos 1000 preguntas, pero las vamos a clarificar, se los aseguramos. Bueno. Muchas gracias.